Producciones Switch 7. Comunicamos tu pasión. Somos manos que construyen sueños, ríos de esfuerzo, fuerza y empeño. Cada paso, un puente que une. Todos somos, México nos une. Bienvenidos a su podcast Sinergia Topo Somos México. Y es un gusto iniciar este año con ustedes. Hoy tengo como invitados al parte del equipo Topos. Tuvimos una reunión de fin de año. Me externaron ahí sus inquietudes y como siempre les digo, ya no me lo platiquen, vamos a hacerlo. Y la idea de reunirnos el día de hoy es platicar algunos tópicos en materia de protección civil, cómo la vemos nosotros como especialistas y cómo llevar la protección civil al ciudadano común. Estamos preocupados. Se han presentado ya no solamente las emergencias mayores, sino eventos a nivel nacional, eventos que se involucran la seguridad del ciudadano y que vemos hoy en redes sociales que pues sigue haciendo todo lo contrario a lo que tendría que hacer. Que el sentido común se pierde cuando no hay el conocimiento. Y muchas veces el ciudadano resuelve con ese sentido común, pero se pierde. Hoy la tecnología, el tener un teléfono en la mano es de mucha herramienta, pero en una situación de emergencia se puede convertir en todo lo contrario, en un riesgo total, y que es lo que vemos. Comienzan a grabar, comienzan a hacer muchas cosas que desafortunadamente en la emergencia no le van a ayudar. Y pues bienvenidos, hoy queremos platicar de estos tópicos. Los micrófonos son de ustedes, así como el grupo, se los he reiterado, el grupo también es de ustedes. Hay un líder, que en este caso me tocó ser a mí, pero hoy teniendo este proyecto, este programa, este foro, háganlo de ustedes. Manejen la seguridad, lleven la seguridad a los diferentes lugares, a los diferentes tópicos, a los diferentes grupos sociales y bienvenidos. Alan, bienvenido. Gracias. Iván, bienvenido. Gracias. Inge, Gustavo, bienvenido. Gracias. José Luis, bienvenido y pues Gracias. El micrófono es de ustedes, es todo suyo. ¿Quién quiere empezar? Pues bien, empezamos. Recientemente tuvimos el sismo del día 2 de enero que nos toma en la mañana, ¿no? Y bueno, pues iniciamos el año ya despertando con este sismo, pero sobre todo dándonos cuenta otra vez que seguimos empezando como hace 40 años del sismo, ¿no? Que a pesar de que la protección civil en teoría ha crecido muchísimo, al ciudadano le sigue llegando gotitas en materia de protección civil, ¿no? Y que nos importa la protección civil una vez que estamos en la emergencia. Cuando todo se está moviendo, entonces sí nos preguntamos, ¿y qué hay que hacer? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y si es la alerta sísmica? ¿Y no? Y en mi caso, a lo que me dedico, que es la administración de condominios, los mensajes de, señor Alan, ¿y si estoy en un 6º piso, qué hago? ¿Y en dónde debo resguardarme? Cuando es información que hemos compartido día a día con ellos, ¿no? La idea de sentarnos hoy es justamente el poder visualizar el cómo podemos acercar más desde los grupos voluntarios, desde cada una de las actividades que desempeñamos nosotros, cómo podemos acercar más la protección civil al ciudadano. Y entender también tal vez por qué el ciudadano no le importa la protección civil o por qué solo le importa en estos eventos, ¿no? Justo comentábamos ese evento hace unos días, ¿no? El hecho de que empieza la reciente balacera en Jalisco, ¿no? Y los ciudadanos, en lugar de buscar ponerse a salvo, hacen lo mejor que hoy en día sabemos hacer. Sacar el celular y grabar, ¿no? Eso es lo mejor que podemos hacer. Y el problema es que nadie está preocupado por el que está grabando, ¿no? Seguramente grabaste por los followers, grabaste por los likes, grabaste por generarte. Todavía no hay aplicación contra balas, ¿no? No, exactamente. La gente está buscando, ¿no? Cómo obtener ese contenido para sus redes sociales, ¿no? Pero la autoridad, el gobierno, tampoco está interesado en decirnos qué hacer, ¿no? Y estamos en ese limbo, los ciudadanos de a pie, por así decirlo, se encuentran en el limbo de decir, ¿qué hago, no? Y cuando preguntan, me tocó escuchar también por ahí en la radio una serie de recomendaciones que daba una
una periodista, pues recomendaciones que se dieron después del sismo de 1985, ¿no? Y ya para hoy en día esas recomendaciones ya están Obsoletas. completamente obsoletas, ¿no? Pero sigue habiendo esta desinformación que siguen propiciando también los medios de comunicación. Por ejemplo, en un sismo, ¿cuáles son las recomendaciones que ya son obsoletas? Porque igual mucha gente es la que trae o la que traemos, ¿no? Tal vez es, métete en el triángulo de vida, ¿no? Y dices, no, pues eso no se usa, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Y cuáles son estas recomendaciones Aquí obsoletas? vamos a empezar con Díaz que nos diga a ver cuáles son esa primera recomendación que de esta sí ya es. Pues para empezar, la denominación triángulo de vida ya nos ¿Ok? ocupa. La denominación triángulo de vida ya es anterior. Ahora yo ocupo un acrónimo que le llamo EVA, Espacio Vital Aislado. Ajá. Y pues recomendaciones que antes se utilizaban era como el cúbrete abajo de un escritorio, colócate debajo de los marcos de las puertas. Para empezar, la estructura de la edificación hoy en día no es la misma que la de antes. Los materiales con los que hacen ahora los escritorios tampoco son los mismos. Entonces son malas prácticas que hemos llevado todavía hoy en día y que pues tenemos que cambiar con la actualización de estos El procedimientos. problema y es que hemos protocolos. copiado, traemos cosas de otros países en donde sí funciona y regresamos. Lo que tenemos que partir es justamente de un análisis situacional, de un Así análisis es. de riesgo, de un análisis de estructuras y por eso también contamos hoy con un estructurista, con un ingeniero. Así es, en ese sentido, pues como lo estamos mencionando, de hecho, desde los términos de los espacios, tal como el acrónimo que mencionó José Luis, también han ido cambiando esos nombres, ¿no? Por ejemplo, antes se denominaba como zona segura, pero no, en realidad es una zona de menor riesgo, dependiendo el riesgo al que te vas a enfrentar. Entonces, siempre tiene que haber un análisis de riesgos, un estudio previo de cuál es tu entorno y qué puede influir en ti, en qué te puede llegar a dañar. Entonces, actualmente, pues esa es la meta de lo que es la gestión del riesgo. Y de aquí se hacen programas específicos de protección civil. Una vez que hice un análisis situacional en dónde está ubicado mi casa, dónde está ubicado mi edificio, qué nivel de construcción tiene, qué nivel de instalaciones eléctricas tiene, es donde se va a generar un programa específico de protección civil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el antes, aunque ya hay otras etapas? Pues que la gente vaya haciendo esta conciencia de que acuda justamente a estas instituciones que coordinan hoy la protección civil y que gestionan el riesgo, porque hoy le agregaron este término de gestión integral de riesgos. Entonces, y queremos sí que existan estos foros, estas mesas de pláticas en estas mesas de trabajo, pero que vayamos aterrizando, que nos consulten, que consulten a la autoridad para hacer este previo. ¿Estamos de acuerdo? Así es, tal cual. Entonces, actualmente se ha hecho multidisciplinario el asunto de la gestión del riesgo. Por ejemplo, existe el Instituto de Seguridad de las Construcciones aquí en la Ciudad de México, que se encarga específicamente, precisamente, de ver esa capacidad que pueden llegar a tener las estructuras. O sea, son estudios ya más a fondo. Una parte son las autoridades, pero el estudio de riesgo lo tenemos que hacer todos los ciudadanos porque nuestros entornos son completamente distintos, ¿no? Claro, el caso que mencionamos ahorita de la construcción es bien interesante porque le llamamos el caso mexicano, ¿no? La forma en la que construimos en México no se construye en ninguna otra parte del mundo. Tenemos esa forma única en la que nosotros construimos, en la cual podemos tener losas, metros cuadrados de losa que llegan a De 3, pesar 4 pisos. y que llegan a pesar 2, 3 toneladas, ¿no? O sea, el caso mexicano de construcción es único en el mundo y realmente de ahí nace la importancia de que estos equipos que nosotros formamos son equipos extremadamente multidisciplinarios para poder entender justamente cada caso y particularizarlo de acuerdo a las necesidades. Como bien mencionas, cada uno de nosotros y a lo que se dedica el inmueble, las personas que están en el inmueble y en muchas ocasiones hasta las condiciones específicas de salud o vida de las personas dentro de un inmueble generan modificaciones importantes al programa interno de protección civil. De repente queremos generalizar o de repente en este sentido que genera la autoridad queremos generalizar el actuar, pero no lo podemos generalizar porque tenemos particularidades. No es la misma situación que va a tener una persona
por ponerlo así, que tiene un gatito, y por poner el ejemplo más tonto, si lo quieren ver así, a cómo tiene que actuar una persona que tiene un gran danés. O sea, es completamente diferente el esquema. Y todavía aún, nada más en el ejemplo de quien lo tiene. Ahora imagínate el que no tiene un gato y no tiene un gran danés. Imagínate ahora el que tiene una tarántula o el que tiene una víbora en un sismo. O sea, nada más ahí cambia completamente el cómo tiene que reaccionar ante una situación de emergencia. No sé, ahorita me imaginé, por ejemplo, personas que tienen sus peceras en la salida. Se llega, no sé, a reventar la pecera, le impide la salida o es peligroso en el momento de la salida. En riesgo. Un riesgo de caída. Y le puedes sumar el calentador que tiene, que es una resistencia eléctrica. O sea, le vas un cortocircuito. Le vas sumando una serie de elementos que seguramente quien nos está escuchando, nos está viendo, no se haya puesto a pensar en que una modificación tan sencilla en su casa tiene que generar un cambio drástico en la manera en la que responde ante una situación de riesgo. Claro. Y lo vivimos todo el tiempo en las diferentes áreas que atendemos cada uno, lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Y el objetivo central es bien interesante, porque seguramente cuando nos preguntan, porque nos siguen preguntando qué es la protección civil, sigue sin entenderse qué es la protección civil, y en ocasiones pienso que quienes nos gobiernan tampoco logran entender hacia dónde va el enfoque de la protección civil. Y los que hacemos protección civil somos tachados como locos, como revoltosos, por señalar lo que no está bien. Es que son los que no nos dejan hacer las fiestas. Sí, O los también, conciertos. Quemar pirotecnia. O quemar pirotecnia. Y creo que viene una pregunta obligada, es ¿qué es la protección civil y qué es la protección civil en México? Bien, yo considero que hay diferentes enfoques y cada uno desde las perspectivas en las que lo atendemos tenemos diferentes enfoques. Gustavo se dedica a la protección civil en el área empresarial e industrial. ¿Cómo podrías definir ahí, justo en esa área, la protección civil? Bueno, principalmente es la salvaguarda de las personas y los bienes. Entonces, para esto tenemos que establecer medidas de seguridad, tanto internamente y evaluar también nuestros riesgos externos, porque también los daños pueden venir del exterior, ¿no? O sea, podemos hablar de algún tipo de alguna explosión o algo así. Bueno, refiriéndonos específicamente a lo que es la industria, pero también tenemos los casos en los que, pues Alan lo sabrá, ¿no? También necesitas un programa de protección civil en la parte habitacional, ¿no? En toda esta parte de condominios. Claro, nosotros en la parte de condominios, realmente, por ejemplo, los condominios no hacen el programa de protección civil porque sea una necesidad para ellos. Ellos realmente, y en muchos de los que nosotros gestionamos y administramos, terminan haciendo la protección civil, uno, porque la autoridad se los demanda, o dos, porque el seguro de áreas comunes te solicita tener el programa de protección civil. ¿Qué es para un condominio la protección civil? La salvaguarda de la integridad física y de los bienes del condominio. Tiene como objetivo minimizar o reducir riesgos potenciales. Y el objetivo, en ambos, salvar vidas. Y entonces siempre se va a convertir, como lo están escuchando, en esa exigencia, no en una necesidad. Entonces hoy la protección civil no lo vemos como una necesidad, lo vemos hasta que lo vivimos. Es donde queremos nosotros generar esa conciencia. Cada uno de los proyectos que estamos desarrollando están enfocados primordialmente al ciudadano. Sí nos interesa la industria porque es donde nos genera esa economía. Yo también soy consultor en materia de seguridad para la industria. Entonces, es la parte que nos genera el recurso. Pero nos damos cuenta entonces que hace falta esa necesidad y el dedicarle el tiempo. Y sí, nos ven como loquitos a los que nos dedicamos a la seguridad. La experiencia es que cuando nosotros entramos a una emergencia, el 90% de la gente va saliendo. Estamos loquitos. Pero necesitamos un conocimiento. Necesitamos un conocimiento y ese conocimiento lo queremos transmitir. Esa empatía por salvar vidas la queremos compartir. No sé si estén de acuerdo. Así es. José Luis, por ejemplo, está enfocado en la parte, él lo que hace es guía de senderismo.
Y ha sido un boom que en los últimos años hemos tenido los famosos trepacerros, ¿no? Y José Luis está enfocado en esa parte. Hace unos días platicábamos, tratamos de compartir mucha información y de compartir experiencias, ¿no? Platicábamos de los eventos recientes de personas desaparecidas o muertas dentro de algunas zonas agrestes, ¿no? Y lo compartimos porque decíamos, ahí necesitamos protección civil, se hace protección civil ahí, en las zonas agrestes, en la alta montaña, pero hay poca información de cómo se hace, ¿no? Y el primer paso es lo que decíamos, no porque Alan haya subido una vez El cerro. el cerro, ya es guía del cerro, ¿no? O sea, realmente no debería funcionar así. Pero en los casos que tenemos recientes ha sido así, ¿no? Lo que pasa es que la gente ve en Instagram, en Facebook, en TikTok los videos y ¡ay, qué hermosas vistas! Se le hace muy fácil el poder, pues, llegar hasta ahí. No saben que tienen que planificar, que tienen que conocer la ruta, tener un mapa, llevar un botiquín, tener contactos de emergencia. Por ejemplo, hay que avisar a dónde vas, con quién vas, tener siempre los suministros, que es comida, lámpara, Hacer caso equipo de los protección señalamientos, personal, ¿no? O a exacto. las guías. Hay mucha gente que dice, no, pues ya subí una vez. Sí, está bien, pero subiste despejado. Si cambia el clima, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te sabes orientar cuando está cerrado el clima? Y es lo que genera esos tipos de accidentes. No se saben orientar en la ciudad. Un día le pido a Alan que me mande unos documentos, Menos me en el manda cerro. a su auxiliar y me dice, oye, le digo, ¿dónde estás? Estoy parado junto a un poste verde. Le digo, si volteas a ver a tu alrededor, Imagínate en el todos bosque. los postes verdes. Entonces, tristemente hoy no saben las personas ni siquiera orientarse en la Sí. orientación básica. Es algo, desgraciadamente, que la tecnología nos ha ido, en vez de ayudarnos, nos va perjudicando, porque hoy en día en la ciudad, ¿quieres encontrar un lugar? Google Maps y te va guiando. Claro, Pero en donde no hay señal, sí, claro. es Sí. completamente diferente. Entonces, el ámbito de protección civil en la montaña sí es importante y es, yo creo que un poquito más complejo que en la ciudad. Claro. Hay una película que se llama 127 horas, o Ujú. 172 horas, Supervivencia. y habla de una persona que nunca dijo a dónde iba y se quedó atrapado con una roca durante estas cientos y tantas horas y se tuvo que cortar el Este que se brazo corta el para brazo. Sí. para sobrevivir, Ok. ¿no? Entonces, ese tipo de películas, ese tipo de historias han sido, yo creo que tan comunes y muchos que no han tenido ese éxito bueno, o esa valentía de cortarse un brazo para salir, y se encuentran a muchas personas, o ya no se vuelven a encontrar, ¿no? Ya sean fallecidas o ya no se encuentran, ¿no? Y es precisamente por esto, por esa falta de tener conciencia de todo lo que uno debe de hacer, ¿no? O sea, no nada más con la pila cargada del celular, Sí, claro, ¿no? mi sleeping. Todo esto y lo ya. detona, comentábamos pandemia, hoy todo el mundo queremos ser ambientalistas, salir rutina. de la rutina, utilizar la tecnología, pero regresamos nuevamente a que se requiere lo básico. ¿Cuál es lo básico? El La antes, preparación. el durante Y el y el después. De hecho, después. nosotros generamos, justamente coordinamos, tenemos como una asociación hermana, cada proyecto les he comentado, siempre hemos hecho las Sí. personas jurídicas para desarrollarlo. Entonces generamos una asociación hermana que maneja turismo y nos acercamos a la Secretaría de Turismo. Tenemos hoy también un invitado que vamos a platicar de certificaciones. Buscamos que al momento de impartir estos cursos, por lo menos para los guías de turismo, tuvieran el curso básico. ¿Pero qué creen? No les interesa. Aun cuando están ellos, muchos de los guías tienen que estar certificados. Insisto, nosotros hicimos todo el protocolo para que la Secretaría de Turismo nos acreditara el curso, pero ¿qué creen? No tuvimos el eco. Y es triste porque le dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo, con querer compartir, insisto, el conocimiento, pero nos rehusamos. Pero sí, cuando está la emergencia, ¿por qué no llega la emergencia? ¿Por qué no llega la Cruz Roja? ¿Por qué no llegan los grupos de rescate? ¿Por qué no llega el socorro Ni una chino? Y ambulancia. les mentamos 1000 veces la mamá a estas gentes, pero ¿por qué no hacemos antes? Es donde insistimos, por eso queremos estos foros, aprovechar los conocimientos y que se sume cada vez más gente con estos especialistas. Sí. Habemos especialistas y queremos seguirlo haciendo. Sí, y con los especialistas aquí, pues sí, y hablando de lo básico,
pues me gustaría preguntarles a cada uno en sus ramas de especialidad, ¿qué es lo básico en materia de condominios? ¿Qué es lo básico en materia de empresas? Y qué es lo básico en cuestión de senderismo, de viaje. Incluso no sé si esto también de senderismo también podría aplicar para una familia que sale de vacaciones, ¿no? Claro que sí. ¿No? Entonces, Ujú. sí, podrían también instruirnos con cosas básicas en seguridad en sus ramas. La protección civil termina siendo un ente tan enorme, tan grande, que abraza y cobija todas las actividades que realizamos. Todas y cada una de las actividades que realizamos, la protección civil termina abrazándolas y termina gestionando de alguna otra forma para que todo salga lo mejor posible. Si te hablo en materia de condominios, yo te diría 3 elementos. 1, el plan de mantenimiento de equipos críticos. ¿Cuáles son los equipos críticos? Planta de emergencia, la planta contra incendios y el equipo de bombeo de agua potable. Esos serían nuestros 3 básicos. O sea, tiene que existir un plan de mantenimiento estricto sobre estos 3 elementos. De ahí te derivaría la seguridad en las instalaciones, ¿no? Que tengas rutas de evacuación correctamente señalizadas y que siempre se encuentren libres. En ocasiones hay condominios en donde una plantita, mira, ya le pusimos la plantita, un tapetito. No. Aunque se vea es que se ve muy rústico. Está diseñado justamente para eso. Y el tercero, el personal capacitado. De nada te va a servir tener esas 4 cosas ya resueltas si tienes a tu administrador o al personal de vigilancia o a la persona que está a cargo del condominio si no tiene la capacitación. Y no basta la capacitación, porque he tenido casos en donde tenemos personas muy preparadas, con muchos cursos, con mucho material técnico, pero le falta uno, el manejo de las emociones. Y en el momento de la emergencia se bloquea y no sabe hacer absolutamente nada. Oiga, abra la puerta, que usted es el que tiene la llave. No. Es que así, justo así le pasa, porque el momento de la emergencia no es sencillo. Es sencillo hablar de la emergencia, sí, pero no es sencillo vivir la emergencia. Entonces, no importa que todo lo tengas resuelto y que todo esté de maravilla. Si la persona que está al frente, que te tiene que dar instrucciones, la persona que debe coordinar el evento, no tiene el conocimiento para regular sus emociones en el momento de la emergencia, todo lo demás se perdió. Y la seguridad te tiene que convertir en un estilo de vida para cualquier persona y mucho más para los especialistas. Entonces, en esta combinación del conocimiento y ese estilo de vida, usted va a llevar a la práctica. ¿Cuál? Insistimos, salvar vidas. Y posteriormente salvar bienes materiales. Así es. Bueno, por el lado de la industria, bueno, esto va muy de la mano, ya está la materia específica de protección civil, pero va de la mano también con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas trabajan conjuntamente. ¿Por qué? Porque dentro de la industria se regulan precisamente por medio de estas normas que emite la Secretaría. Entonces también va a ser parte de la revisión, ¿no? que se llega a hacer en dado caso. Todo va enfocado a la seguridad del personal. Siempre está la figura del patrón, el cual le tiene que dar esos medios a los empleados, a la gente que está empleada. Y precisamente, ¿no? Algo que no logra ver a veces el cliente, en este caso yo hablando como consultor, es esa necesidad, o mejor dicho, sí, esa necesidad de prevenir. Porque siempre prevenir te va a salir más barato que atender una emergencia, especialmente en la industria, porque puede haber pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta, que aquí la gente, estos empresarios, vean la protección civil como una inversión a largo plazo, una inversión que se tiene que hacer previa para precisamente ahorrarnos el tener que atender una emergencia, ¿no? El tener que haber perdido alguna vida. Claro, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de empresarios son los que lo ven como un gasto y qué porcentaje son los que lo ven como una inversión? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Son muy pocos los que de verdad he visto que están comprometidos. Empresarios que... O sea, ¿un 10%? Yo creo que hasta menos.
Vamos a Sí, invitar, ocho, Cinco. dentro de todas estas inquietudes que traemos, vamos a invitar especialistas en la administración de las empresas. Y sí, tristemente, cuando el administrador de los recursos del personal no conoce de seguridad, se le hace un gasto. Pero cuando Sí. le hacemos ver todos los beneficios, es cuando entienden que es una inversión. Y va a estar interesante también, viene un próximo. Para poner el ejemplo y poder tener una realidad en un condominio, el mantenimiento de un elevador puede oscilar, un buen mantenimiento, un mantenimiento bien, puede oscilar tal vez entre los 12 y los 16,000 pesos. ¿Cada cuándo? Cada mes. Cada mes. Hay condominios que optan por no darle mantenimiento a sus elevadores. Y decir, no, pues es que, o sea, son 16,000 pesos al mes. Señor Alan, nos vamos a ahorrar 180 y tantos mil pesos al año. Al año. ¿No? O sea, no le demos mantenimiento. Pero si sube y baja, ¿para qué? Exactamente, ¿no? Es que suena un poquito que le echen aceite, ¿no? Y listo, ¿no? Y así, algunas como ni lo uso. El tema es que cuando tienes una emergencia en el elevador, no te va a costar 180,000. O sea, una real emergencia de un elevador te va a salir muchísimo más cara. Esto en la industria y a nosotros en condominios son los ahorros malentendidos. O sea, es un ahorro malentendido en el que dices, ay, no voy a contratar un seguro de áreas comunes porque me cuesta 420,000 pesos al año. Pero en el momento en el que tienes una emergencia, en donde ya perdiste una vida, en donde una persona se amputó una mano o un pie, lo que tú quieras, y tú eres el corresponsable solidario, como lo marca la ley, y tienes que pagarlo, entonces, ¿por qué no me dijo, señor Alan? Y justamente en ese enfoque se encuentra la industria en la que dice, mientras no pase nada, mientras aquí no venga la autoridad a tocarme y a decirme qué falta, y si no, la otra es que la industria, que todos hacemos lo mismo prácticamente, la industria llega y te dice qué es lo mínimo indispensable con lo que debo Para cumplir. Sí, o sea, Desgraciadamente. ya nada Es más que- estar... El empresario, ese empresario es el que vive en ese condominio. Sí, o sea, Y piensa igual. Definitivamente. Y así, el empresario busca solamente estar cubriendo lo mínimo necesario para que tenga su visto bueno en materia de protección civil y seguridad. Por cumplir un requisito. Y cumplir con los requisitos tener que mínimos de hacerlo, Secretaría ¿no? de Trabajo. Lo mínimo. Y en seguridad nunca pasa nada, pero cuando pasa todo. Y además, por ejemplo, en los elevadores, ¿cuándo avisa un elevador que se va a caer? Y últimamente, o no sé si me ha tocado ver en unos años más casos de elevadores que se caen. Casos sonados de los centros comerciales que ha habido, Ujú. donde el edificio, el elevador de ese edificio ha tenido problemas. Y viene toda la correlación que también entra ahí, José Luis, el tema de que no solamente basta que le den mantenimiento, quien le tiene que dar mantenimiento tiene que ser especialistas en la materia, porque por eso pongo el ejemplo de José Luis, no basta que sepas subir cerros, o sea, no basta que sepas subir cerros, tiene que ser un especialista en ubicación, Orientación, en ambientación, primeros auxilios, porque clima. no basta subir cerro, o sea, no es solamente que digas, es que me aventé una carrera técnica en electromecánica y entonces voy a darle mantenimiento a los elevadores. A ver, no, espérate tantito. O sea, quien le tiene que dar el mantenimiento de sus equipos tienen que ser especialistas en la materia. Claro. Y lo mismo con José Luis cuando suben a los cerros, ¿no? Quien tiene que estar haciendo la invitación a subir cerros o quien tiene que estar guiando esos grupos, tienen que ser especialistas. Desgraciadamente aquí en México lo que pasa es que, como les comentaba hace rato, hay gente que hace, por ejemplo, el ajusco. 3 veces el ajusco, ya subí, bajé bien, ya puedo llevar gente. Pero no se ponen a pensar que, ¿qué vas a hacer si a esa gente le pasa algo? No se ponen a pensar que a lo mejor necesito un casco para poder subir y bajar porque hay desprendimiento de rocas, un calzado adecuado, no puedo subir con tenis porque me puede ocasionar un accidente. Entonces, son cosas que sí tienen que ver con el tema de protección civil, el ámbito de seguridad, que a la gente no le interesa. No sé si les da flojera, investigar. Que también es de repente un poco circunstancial, ¿no? La mayoría de la gente no se especializa. Dicen, oye, ¿quieres ir el próximo domingo? Vamos a subir a Ajusco. Pues vamos. Pues, estos tenis que traigo, pues
no se derrapan, está muy bien. Pues va, me los aviento, que una chamarra, y solamente eso, ¿no? Entonces, Sí, no se y ponen van a 3 o 4 investigar. personas. Y el asunto es que, como dices, la persona que guía no se da cuenta que es responsable de los demás. Ujú. Ajá. Pero además que todos somos responsables en cada una de las acciones Las decisiones que tomamos. ya sea en el trabajo, ahora sí como vitacilina, ¿no? En el trabajo, en la oficina. Entonces, Sí, sí. es generar una conciencia. Ahora, ¿qué tanto los especialistas o qué tantos especialistas hay como para cubrir toda la sociedad? Y si todos los grupos están capacitados correctamente. Ups. Bien, los Sí, sí, grupos, sí. hablando de grupos voluntarios, cada una de con cada uno de los gobiernos municipales o estatales tenemos que cumplir ciertos requisitos. Pero tristemente se convierten también en burocracia. Me tocó vivirlo como subdirector de un municipio en donde invito a la mayoría de los grupos voluntarios, pero los proyectos nada más era que se registraran. La idea era que hiciéramos mesas de trabajo, que hiciéramos capacitación, hiciéramos simulacros, en el caso de la zona industrial de Tlalnepantla. Tristemente eso no pasa. Solamente cubren requisitos y la mayoría, pues, la verdad, carecen del conocimiento. Y no solamente del conocimiento, que lo hemos también expuesto aquí, del equipamiento. Hoy para poder trabajar con un perro generando un guía canino, pues yo requiero de equipamiento básico normado de acuerdo a la norma técnica que desarrollamos, de acuerdo a las normas internacionales, y tristemente no lo tienen. Se convierten más en un querer hacer que hacerlo como debe ser. Y como todo el mundo del derecho, sí, existe un deber ser y lo que debe ser. Y tristemente lo hacemos a la y se va. No lo que debemos hacer. Entonces, esa es la triste realidad. Por eso que invitamos a que las cosas, O lo que podemos hacer, ¿no? hablando, insistimos, hablando de salvar vidas, tenemos que ser muy estrictos y quitarnos ya solamente esa calentura o esa emoción de salir en las redes sociales, porque pues sí, qué padre salir, pero la idea es que generemos ese compromiso. Sí. Y no somos los únicos y no somos los mayores especialistas, es donde queremos hacer estas sinergias, en donde, y hablando de grupos voluntarios, lo he insistido, no nos da el estado de fuerza, no nos da la economía. Si la mayoría de los grupos voluntarios trabajáramos en conjunto, que no se quiten sus nombres, que no se quiten sus colores, pero que trabajemos en la misma sintonía, de manera sincronizada, trabajando en equipo, al momento de que lleguemos a la emergencia se va a mostrar la diferencia. ¿Qué se ha visto? Pues la problemática que hemos visto en la mayoría de las emergencias. Hay choque, la autoridad no sabe qué hacer, no hay un centro de mando, no hay como un comando de incidentes, Comando de como lo, incidentes. Hay como lo menciona. guerra de egos, ¿no? O sea, Guerra no sé de más. egos, entonces, insistimos, se ha visto en cada una de las emergencias mayores. Y lo que buscamos es esa armonía, esta sinergia topos, donde topos somos México hablando de ciudadanos, topos somos México hablando de especialistas, topos somos México hablando de grupos de rescate. Queremos esta sintonía, que todos seamos especialistas, que no nos leamos las cartas en la emergencia, que nos la leamos antes y que verdaderamente veamos la acreditación y la certificación, que insisto, vamos a platicar también de ello. Claro. Entonces eso es lo que invitamos, a que rehagamos bien las cosas. Hablando de salvar vidas, estamos obligados a hacerlo bien, porque esa vida que tenga que salvar tal vez sea la mía. Y es por eso que sí requiero a un grupo de especialistas. Y seguramente sí hay muchos más especialistas de los que conocemos. Y creo que hay que puntualizar en una diferencia. Que seguramente al teniente no le va a gustar, pero yo la voy a decir como tal. Hay quienes somos especialistas para ayudar al otro y hay quienes son especialistas mercenarios de la protección civil. ¿Y por qué lo digo mercenarios? Porque al final de cuentas terminas literalmente beneficiándote de manera muy personal de lo que es la protección civil. A ver, ¿de qué manera? A ver, cuéntame. Ya decíamos, por ejemplo, en el caso de Gustavo, ¿no? Gustavo tiene su empresa dedicada en este punto al tema directo de la protección civil y la gestión de riesgos en la industria. Él, de alguna u otra forma, lo que hace es, de alguna u otra forma, vender sus servicios.
de esa venta de servicios se encuentra en este grupo y de alguna otra forma también de manera voluntaria en muchas ocasiones regalamos nuestro trabajo en beneficio de la comunidad. Pero seguramente hay otros especialistas que dicen, yo salir a regalar 1 hora de mi tiempo en capacitación, no. Sí, ya ¿cómo tomé mi crees? curso de 3 horas. Sí, no, o sea, no, ¿cómo crees? O sea, yo salir a hacer esa labor a la que en teoría los que hacemos protección civil nos debería involucrar, porque en realidad los que hacemos protección civil no deberíamos estar pensando en cuánto nos guardamos en la bolsa. ¿Cuántos puedes? Deberíamos estar pensando en cuántas vidas podemos salvar. En aquel sismo de 2017 lo decíamos, ¿no? Que no queríamos volver a salir a salvar cuerpos o a rescatar cuerpos. Que queríamos, más bien dicho, salir a salvar vidas. Y el objetivo de este grupo ha sido salvar vidas desde el paso antes, desde el antes. Por eso te decía, seguramente hay muchos más especialistas, seguramente no somos los únicos, pero sí te podría decir que somos de los pocos que estamos aportando nuestro trabajo no para rescatar cuerpos, para salvar vidas. Porque realmente lo que hacemos en una emergencia mayor no es salvar vidas. Salimos a rescatar cuerpos. Lo que tenemos que hacer antes de la emergencia, eso sí, ahí sí estamos salvando vidas. Desde el punto de vista personal y que en algún punto hemos compartido con el grupo. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Esa es esa fase previa, ¿no? En la que podemos prevenir para que no ocurran precisamente los accidentes, los desastres, las catástrofes. Entonces, parece como imposible, ¿no? Pero sí, son medidas a largo plazo y precisamente, ¿no? Donde vamos a prestar nuestro tiempo para la sociedad, Claro. buscando un bienestar. Y para eso hay que tener madera, ¿no? Sí, No cualquiera. se requiere vocación, se requiere tener el ánimo, el coraje para hacer las cosas. No cualquiera puede ser rescatista. Pregunte aquí requiere. quién es feliz en su casa. Que le estén diciendo, ¿ya te vas otra vez? Sí, el rescatista voluntario en general pone en riesgo familia, salud, economía, y a lo mejor son cosas que no ve la gente más allá, ¿no? Dicen, ay, ahí vienen los topos, bien. Pero ¿quién pregunta y cómo está ese topo en su casa, con su familia, su esposa, sus papás? Por ejemplo, yo empecé en topos cuando tenía 20 años, fue en el 2017. Y yo le decía a mi mamá, ya me voy porque vamos a ir a entrenar. Entrenamos cada 8 días, sábado y domingo. ¿Ya qué vas? ¿Y qué vas a hacer allá? ¿Qué Solo vas a ganas? gastar dinero. Qué ganas. Y yo, gracias al estar ahí, aprendí primeros auxilios, aprendí muchísimas cosas que después tuve que ocupar. Por ejemplo, yo es una historia personal. 2 años después de haber entrado a Topos, yo ya sabía primeros auxilios básicos y un día mi madre se estaba ahogando comiendo, ¿no? Y me acordé de todo lo que yo practiqué, entrené y pues gracias a eso, pues ella no pasó a mayores, ¿no? Y le Y fue dije, cuando le dije, ¿ya ves? Gracias a mis idas al cerro, a que De estoy cargar mi mochilota allá y con allá. todo el equipo, me Ajá. cargaba con todo. Hoy "Sigues estás aquí, ¿no? Entonces, a veces vemos como que a la gente rescatista y, ahí viene, pero no nos preocupamos por el cómo está, qué es lo que hace para poder estar ahí. Y son cosas que también la gente civil pues tendría que entender, prepararse para que ellos también puedan estar, no sea al mismo nivel de un especialista, pero a lo mejor para atender una emergencia pues Tenemos un básica o menor. proyecto que lo han escuchado y que vamos a platicar. Vamos a buscar que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, lo llevemos a un nivel de adiestramiento, porque pues, estamos buscando líderes, el proyecto líderes en materia de protección civil, en donde en su comunidad pueda tomar el control de una emergencia, pueda gestionar esta emergencia. Pero sí, entonces vamos a coordinar este conocimiento, esta práctica y esta certificación. Y ahí es donde salvamos vidas. Ahí no rescatamos un cuerpo. Ahí sí salvamos una vida. Y también me quedé pensando en lo que decías acerca de la gente no sabemos nosotros lo que ustedes están arriesgando y cómo están dejando, por ejemplo, sus casas. Y cada vez que salen a una, ¿cómo se llama? Misión, Emergencia. a una emergencia, pues están arriesgando sus vidas.
Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, están preparados para, no sé, tienen seguro, un seguro de gastos médicos Problemática Seguro enorme. temporales. Tristemente en el tema de seguros, la mayoría de las compañías No hay de quien seguros nos no hay cubra. quien nos cubra. Generamos un proyecto que espero materializarlo en este año a través de un grupo de un sindicato, a través de un grupo de empresas. Estábamos viendo que sumándonos a esos seguros, esos grandes seguros, nos permitieran esta cobertura. Seguramente lo vamos a lograr, pero es volver a picar piedra, volver a trabajar y que no solamente seamos 5 topos por comprar un seguro, sino que insistimos, cada vez que sumemos más, lógico que va a ser más interesante para estas compañías que nos puedan cubrir. Ojalá lo podamos lograr. Es parte Sí, porque también me del imagino objetivo. que los gobiernos la Policía Bancaria Industrial tiene asegurados sus elementos. Estamos hablando de gobierno, tristemente somos hablando de asociaciones civiles, nosotros somos Sí, sí, sí. asociaciones civiles. Entonces, Exactamente. Gran digo, diferencia. podría haber como, sí, es una gran brecha y tiene que haber mucho trabajo y mucha unión, pero pues ahí hay Sí, una posibilidad. hay una, ¿no? tristemente lo volvemos a hablar y hablándolo en plata. El político no le interesa la protección civil y tristemente no le interesa este tipo de temas. No les interesa. Mejor lo tenemos que activar dentro de qué, de la iniciativa privada, de las asociaciones civiles, con las empresas particulares que brindan estos servicios. Así de neta y El triste. político habla de protección civil cuando tiene la emergencia enfrente. O sea, el político le va a interesar la protección civil cuando la emergencia está enfrente, cuando ya se movió el terreno, cuando ya tenemos la pipa que explotó, cuando ya tenemos la emergencia, es cuando entonces, ahora sí, a ver, ¿dónde está el director de gestión de riesgo y protección civil? Pero antes, la protección civil no genera votos. La protección civil, yo siempre lo he equiparado a la protección civil con los penales. ¿Alguna vez han escuchado a un político en campaña hablar de un penal? Nadie. ¿Por qué? Porque no genera votos. Lo mismo con la protección civil. La protección civil no genera votos. Todo lo que sucede alrededor de la protección civil genera votos. Pero la protección civil como tal Sí. no genera votos. Estamos por terminar, tristemente el tiempo es medio cruel. Vamos cerrando, ¿les parece? Y tenemos también una sección en donde decimos manos a la obra, ¿qué proponemos para poder materializar? Y aquí ya también, insisto, este proyecto de Sinergia Topos a través del podcast es de ustedes. Y pues ustedes tienen que darle vida a este proyecto. Ya Juan Carlos va a seguir liderando, insisto, pero sí queremos que las ideas, que luego el conocimiento que ustedes han acumulado, pues, lo veamos reflejado. Yo creo que en este momento estamos en posibilidades de ponernos la soga al cuello y decirlo de esta forma, ¿no? Yo más bien dicho, abriría a quien nos ven o a quien nos escuchen a que levanten la mano quien se dedica o le gusta el senderismo, que levante la mano en este momento, que nos escriba ahí en nuestras redes sociales, que hagan un grupo ya con 5 personas que podamos contagiarlos de este punto, ser multiplicadores, ya con ese momento estamos, ¿no? 5 personas, si son más, qué mejor, que se acerquen con José Luis, que por medio de nuestras redes sociales, que se acerquen para que vayamos a dar un curso de lo básico en senderismo, en materia de protección civil, y creo que ahí ya estamos salvando vidas. Lo mismo con la industria, una plática breve, ya estoy aquí. Uso de extintor, una práctica con extintores, adelante, lo podemos llevar a cabo. Listo, y en la parte condominal también, si hay condominios que estén interesados en que vayamos a dar una plática breve en materia de protección civil, creo que encantados nosotros de abrir esas puertas. Urge que platiquemos con los administradores de este edificio, no sé si supervisaste los extinguidores. Por favor, les dejo que a partir de ahorita, ya teniendo aquí la especialista, vamos a tener que coordinarlo porque, por favor, Casa de Herrero, asadón de palo. Entonces, vamos materializando esto, ¿les parece? Me parece bien, adelante. Y ahí estamos, y que en esa perspectiva todos los que ya estamos inmersos en una dinámica de vida en diferentes sectores, podamos involucrar a más personas a este tema de la protección civil. La idea es justamente acercar, si gobierno no lo hace, si el Estado-Nación no lo hace, nosotros acercar la protección civil al ciudadano que realmente lo necesita. Y en eso ya arriesgué a cada uno de ellos, ya los comprometí. ¿Qué faltas tú? Yo me comprometo en esa parte. Los condominios que necesiten esa plática, esa atención, esa revisión de extintores, de plantas, de la seguridad de su condominio, listo, encantados nosotros de poder acudir. Y de esta misma forma, desde el voluntariado, desde el no comprometer al ciudadano a que tenga un costo, sino más bien dicho, en esta misión que es de salvar vidas, ya vendrán las sinergias.
La idea es que conozcan nuestro trabajo, que conozcan de lo que somos cada uno de nosotros especialistas y después podamos abrir esas sinergias, que podamos generar, porque al final de cuentas, como grupo, tenemos que vivir de algo. Por eso es que cada uno de nosotros ha tenido que emprender, porque la única forma que tenemos nosotros de financiarnos es con un emprendimiento propio, porque si somos trabajadores es imposible que nos den los tiempos para capacitarnos, para ir a una emergencia. No puedo llegar con mi jefe y decirle, me voy 15 días a Turquía a atender una emergencia, ¿no? Esperar al empresario. O esperar al empresario que los financie, ¿no? O sea, no, realmente nosotros financiamos nuestras propias actividades y pues obviamente estos elementos o estos esquemas nos permiten a nosotros también generar las sinergias de trabajo necesarias. También ver esa dificultad y que realmente la hacen posible. ¿A qué me refiero? Voy a Turquía, bueno, si yo digo, bueno, voy a dejar mi trabajo 15 días y me voy a Turquía, a ver qué tantas posibilidades tengo para irme a Turquía, ¿no? O sea, y hacerlo, ¿no? Y ustedes que Sin embargo, lo hemos logrado. Sin embargo, lo han logrado. Y lo hemos logrado en el momento. Es por eso que regresamos. Queremos hacer todo este trabajo previo, todas estas sinergias previas para generar la economía o para generar los enlaces necesarios para poder salir a tiempo. ¿Qué es lo que estamos buscando junto con las acreditaciones y certificaciones? Que la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que determina justamente la ayuda junto con el gobierno. Y que tiene los recursos. Poder salir con ellos. Es lo que estamos buscando, poder salir en el momento con ellos. De otra forma salimos casi siempre las 72 horas después, que lo que acabamos de comentar, tanto en las emergencias nacionales o en las internacionales, pues las 72 horas son vitales. ¿Por qué 72 horas después? Por los protocolos de ayuda, por los recursos económicos, por conseguir los boletos de avión y por los traslados también. Por ejemplo, aquí en la ciudad, para ir a otros estados requerimos los mismos vehículos, tenemos que echarle gasolina a los propios vehículos. Lo que pasó en Veracruz. Y sino que le pregunten a Coyote, que por ahí anda Coyote, que es el que nos ha apoyado con los temas de la movilidad. Entonces, cada uno de estos elementos se ha convertido en parte importante, pero insistimos, no queremos trasladar al gobierno, porque no lo va a hacer, seamos claros. Me encantaría que lo hiciera. ¿Qué tenemos que hacerlo? Lo estamos generando, lo estamos autogenerando. Por eso es las sinergias. Y en gobiernos, ya sea en el ejército, marina, ¿hay especialistas también? Sí, los hay. Sí. Y, pocos, pero los hay. Y no se dan abasto. Sí, cuando el desastre es masivo, pues... Y si te platicara de las experiencias de 2017 con cada uno de los centros de mando que tuvo el ejército, marina, la procuraduría, perdón, lo voy a decir con sus palabras, era personal que no tenía pues capacitación, vamos la a decir, capacitación necesaria para estar en ese momento en la emergencia. Un especialista y 20. Y hablo de gente con grado, sin grado, con mando, que en ese momento, por no tener la experiencia de la emergencia, no sabía cómo actuar. La regulación emocional. Vimos a muchos que se reventaron. La regulación emocional. Simplemente podemos platicar. La regulación emocional se tiraba el que estaba al mando y decía yo ya no puedo, dejaba la bolita. ¿De plano? Sí. ¿Ya no puedo? O sea, sí. Petén simplemente. Aquí tenemos un caso muy claro, Petén. Y no quisiera hablar de qué institución, pero sí hubo gente. Sí. Y no somos los mejores, pero ¿qué creen? Hay la capacitación. Pues muchísimas gracias, compañeros. Esperemos que este podcast lo podamos repetir las veces que queramos. Esto es nuestro, el espacio es nuestro. Perfecto. Y podemos repetirlo las veces que queramos. Se quedan muchas cosas en el tintero. Yo me comprometo a comprometerlos a que regresen cada uno con la especial que adelante. Sin pues muchas gracias. Cerramos este podcast y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos siempre Gracias. sumando Gracias, para hacer más cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sinergia Topo Somos México. Somos manos que construyen sueños, ríos de esfuerzo, fuerza y empeño. Cada paso, un puente que une. Todos somos, México nos une. Producciones Switch 7. Comunicamos tu pasión.